días. Bien, voy a advertir que solo son dos diapositivas, entonces habrá momentos en que no estaré en el tema de la diapositiva específica, pero estará la idea general. Bueno, entonces para comenzar, quisiera comentarles en torno al título, Resonancias de lo Público en Hannah Arendt. Con Resonancias de lo Público quiero referirme a unas coordenadas de lectura que yo encuentro en la obra de Hannah Arendt, entendiendo por obra de Hannah Arendt unas líneas de discusión que encuentro con Marx, entre Hannah Arendt y Marx, y una línea de discusión que encuentro entre Hannah Arendt y Kant. Eh, y habría una tercera línea de lectura que encuentro como una manera en que Hannah Arendt anticipa a Foucault, y la cual es la que voy a tratar básicamente en la sesión de hoy. En ese sentido, y como se trata de una clase, voy a usar para el segundo momento la resonancia en relación con Marx, específicamente la relación o la diferencia que establece Hannah Arendt entre labor y trabajo. Voy a usar una media hora. Para el caso de la discusión con Kant, usaré otra media hora. Pero el día de hoy sí voy a necesitar un poco más de tiempo, voy a usar un poco más de tiempo porque tratándose de una clase me parece que debo hacer una o presentar una panorámica conceptual y teórica de estas líneas de discusión que llamo yo obra de Hannah Arendt, ¿sí? Y sobre eso mismo, pues advertir que en la aproximación que he tenido con esta autora, todavía no me encuentro en el nivel de plantear una crítica de autor, no una crítica a la autora, sino que me encuentro en el nivel de aproximación a un problema como es el de lo público y sobre el cual lo que estoy haciendo es tratando de elaborar una historia, una breve historia de lo público en la modernidad, porque me parece fundamental un concepto para la formación ciudadana, me parece un concepto fundamental para entender eh, el origen y discusión y propuestas de políticas públicas. Me parece un concepto importante para mirar los modos y las estrategias en que reclamamos, en la democracia reclamamos derechos y afrontamos deberes. De manera que esa es como la cuestión general que me interesa. Y encuentro en Hannah Arendt, especialmente en el capítulo 2 que he propuesto, capítulo 2 de la condición humana, la esfera pública y la esfera privada, encuentro que allí uno puede establecer un marco histórico de referencia y puede establecer unos momentos de discusión histórica acerca del sentido de lo público o de los diferentes sentidos de lo público que ha tenido por lo menos en la modernidad, aunque Hannah Arendt pues retoma en ese sentido a la cultura política o a la tradición clásica griega. Ok, entonces quisiera, en esta panorámica inicial, quisiera hacer un comentario sobre los documentos que propuse. Y propuse tres o cuatro documentos porque me pareció que en ellos se puede hacer una aproximación mínima al tema que propongo, la cuestión de lo público. Y pues es como lo más breve que uno puede encontrar en esta autora, ¿no? Entonces, en primer lugar, propuse la película Hannah Arendt. Es una película dirigida por Margaret von Trotta. Es una directora alemana que también ha dirigido películas como la de Rosa Luxemburgo, una película de 1986. Incluso creo que es la misma actriz, Bárbara Zukova, también alemana. Bueno, y yo creo que de esa película lo que hay que subrayar es que no se trata de toda la vida y obra de Hannah Arendt, sino que se trata de un momento de la vida y de la obra de Hannah Arendt. Esto es el juicio que se lleva a cabo en Jerusalén
a partir de la captura en Argentina de Adolf Eichmann, un teniente coronel nazi, que es llevado a juicio por los crímenes acontecidos en el Holocausto. Y entonces el periódico de New York, en 1961, envía a Hannah Arendt a cubrir ese juicio. Y creo que lo que hay que resaltar de allí es que es un periodo de 4 años de la vida de Hannah Arendt, desde 1960 a 1964 aproximadamente, pero que la película tiene unos flashbacks en torno a su influencia filosófica, especialmente con Martin Heidegger y con su maestro, ella llama su verdadero maestro, Karl Jaspers. Y es una película que recoge algunos asuntos sobre la experiencia política que Hannah Arendt llama experiencia política genuina, la acción, en el marco del régimen totalitario nazi y con algunos elementos del totalitarismo stalinismo. Y el concepto clave que presentan allí en la película es el que aparece en su escrito Eichmann en Jerusalén. El subtítulo es Informe sobre la banalidad del mal. Banalidad del mal no es un concepto arendtiano propiamente, ella reconoce que lo ha recogido de Bertolt Brecht en un poema que se titula A la posteridad, igual que desde ese mismo poema ha recogido la expresión con la cual aparece titulado un libro de Hannah Arendt que es Hombres en tiempos de oscuridad. Tiempos de oscuridad en el sentido de tiempos de guerra y de una crisis moral bastante profunda. Y hombres y mujeres, porque en ese momento de oscuridad son capaces de ver lo público, ¿no? De sacar a la luz, dice ella, las cuestiones más relevantes en una sociedad y en el mundo. Eso sería con respecto al primer documento, y me parece que aproxima de manera general, pero también con alguna especificidad. El otro documento que propuse fue el de Labor, Trabajo, Acción, es una conferencia de 1957, y es una especie de síntesis a lo que se publicará en 1958, que es La condición humana. Dicho por algunos, el libro o la obra o el texto más filosófico que escribió Hannah Arendt. En ese sentido, yo pienso que hay que subrayar lo siguiente, desde el punto de vista metodológico. Hannah Arendt hace una distinción entre mundo moderno y edad moderna, y en ese sentido lo que plantea es que la edad moderna de alguna manera produce el mundo moderno. ¿Qué entiende Hannah Arendt por edad moderna? La edad moderna comprende un tiempo científico que para ella va desde el siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, y a partir de ese momento creo que subrayaríamos es un periodo científico tecnológico. El anterior sería con respecto especialmente a la física y al hecho de que el hombre fue capaz de desprenderse, dice ella, de la Tierra, ¿no? Con respecto a su mirada hacia el universo. Eso sería desde el punto de vista metodológico, y subrayar también en esa conferencia, aunque no se mencione claramente, pero en el libro sí, que uno de los problemas que le interesa a Hannah Arendt en esa conferencia y en ese libro de la condición humana es lo que ella llama la alienación del mundo. Entonces, en ese sentido, pues recordar lo que nosotros ya sabemos, pero como estamos en una clase, y es que el término alienación, pues obviamente no es propio arendtiano tampoco, sino que ya lo encuentra uno, por ejemplo, en Sigmund Freud y en el mismo Carlos Marx. Yo tengo aquí a la mano un libro de Erich Fromm que se llama Las cadenas de la ilusión, donde el autor hace una especie de mapa o de investigación comparativa entre Freud y Marx de toda la obra de ellos. Y en el capítulo 6, que se titula El individuo enfermo y la sociedad enferma, Erich Fromm aclara el concepto de enajenación, alienación en Sigmund Freud. Me parece que vale la pena leer este breve párrafo. El concepto freudiano es bien conocido. Presupone que si el hombre
no resuelve su complejo de Edipo o, para expresarlo de otra manera, si no supera sus tendencias infantiles y adopta una orientación genital madura, estará dividido entre los deseos del niño que aún hay en su interior y las metas que se propone como persona adulta. El síntoma neurótico representa una transición conciliatoria entre las necesidades infantiles y las adultas, por cuanto la psicosis es aquella modalidad de patología en la que los deseos y fantasías infantiles han inundado el ego adulto y por tanto no existe ya ningún acuerdo entre ambos mundos. Y con respecto a Marx, dice lo siguiente, se pregunta, ¿qué quiere decir Marx cuando habla de enajenación o alienación? La esencia de este concepto, que Hegel fue el primero en elaborar, es que el mundo, la naturaleza, las cosas, los demás, él mismo, se ha vuelto ajeno al hombre. Este no se experimenta a sí mismo como sujeto de sus propios actos, como una persona que piensa, que siente y que ama, sino que solo se experimenta a sí mismo en las cosas que ha creado, como el objeto de las manifestaciones externalizadas de sus poderes. Leo esto porque Hannah Arendt está en la misma línea de discusión con la alienación del mundo, pero con otros matices, y el matiz que yo subrayo aquí es la cuestión de lo público, porque me parece que en la condición humana y en esta conferencia hay una referencia humanística a ese asunto. Me parece que el punto de partida de Hannah Arendt, más allá de político, aunque lo político ya lo haya tratado en su primera obra de 1951, que es Los orígenes del totalitarismo, aquí en La condición humana en 1958 y en esta conferencia, hay un valor humanístico a la cuestión de lo público en el siguiente sentido. Hannah Arendt habla de alienación del mundo en dos sentidos. Primero, la huida del hombre, la huida, en general la alienación es una huida del hombre, de la tierra y al universo, en el sentido de que desde el punto de vista científico, ahora su mirada está puesta, por lo menos dice Hannah Arendt en el siglo XVII, en el universo y en la conquista del universo. Bueno, y en este tema pues lo abordaré y trataré de profundizar más adelante. Y el otro sentido de alienación, de huida del mundo, es, dice ella, del mundo al yo, y el mundo para Hannah Arendt es lo que el hombre ha construido, ¿no? Parece no incluir incluso la naturaleza, aunque por momentos hace alusión a ella. En ese sentido, yo creo que también hay que mirar que el concepto de alienación, nosotros mismos lo hemos trabajado algunas veces en nuestros artículos, ¿no? Y hemos hecho referencia a la alienación del mundo moderno de diferentes maneras. Y como yo estoy tratando de construir una historia breve, o una breve historia de lo público en la modernidad, yo diría que podríamos encontrar ese mismo tema o esa misma argumentación sobre la alienación del mundo en Zygmunt Bauman, ¿cierto? Digamos, autores ya más contemporáneos a Freud y a Marx. A Zygmunt Bauman en un libro que se titula Vida de consumo, por ejemplo, o en la novela, desde el punto de vista de la literatura, en la novela de Aldous Huxley, ¿no? Donde nos presenta una utopía que es la erradicación de la guerra y de la pobreza en el mundo, pero a costa de otros males. Y esos males serían político-humanísticos, ¿no? Como la ausencia del arte, de la familia, de la filosofía, del amor, etcétera, etcétera, por nombrar algunos elementos que hay en esa novela. Y el capítulo número 2, que es el documento central para el análisis de estas dos sesiones, el capítulo 2 de la condición humana, la esfera pública y la privada, me parece que lo que establece Hannah Arendt allí es una crítica al emplazamiento moderno de lo político por lo social, incluso de lo privado en el sentido de vida privada. Entonces, propuse ese capítulo 2 porque es el capítulo, es el texto central del seminario que propongo. Y el último texto que propuse fue La libertad de ser libres, porque
El término libertad, como sabemos, pues es una categoría política histórica bastante trabajada, y en ese ensayo, la pregunta que se plantea Hannah Arendt es, diría yo, la pregunta central que intenta resolver es, ¿en qué consiste la libertad? Entonces plantea que si solamente en la ausencia de miedo y restricciones, o acaso implica también la participación en procesos sociales, con voz política propia, ¿no? El ser escuchado, reconocido y finalmente recordado por otros. Y creo que ahí también hay un sentido ya bastante todavía panorámico en relación con lo que estoy diciendo acá en el seminario, con lo público, pero ya está la idea de lo público o de espacio público, como se vaya entendiendo, de esfera pública, está presente allí. En ese ensayo, eh, Arendt rastrea el desarrollo histórico de la noción de libertad a partir de, de la toma en conciencia de las dos grandes revoluciones, ¿no? La revolución francesa y la revolución americana. Y en ese sentido hay que subrayar que Hannah Arendt ve que la revolución francesa se universalizó en sus ideales, pero considera que es una empresa que terminó de manera violenta. Y como sabemos, o podemos ir entendiendo, Hannah Arendt considera que la violencia es una condición prepolítica. En cambio, para ella, la Revolución Americana, referido a la libertad, y bueno, ambas revoluciones referidas a la libertad, la Revolución Americana para Hannah Arendt es más triunfal, aunque es más local, no es tan universal como la francesa. Pero dice que en esa revolución sí logra por lo menos matizar la cuestión de la violencia con respecto a la Revolución Francesa. Bueno, entonces, esos serían los documentos que propuse y quería hacer pues un breve recorrido al respecto. La otra cuestión que quisiera comentar es sobre la vida y obra de Hannah Arendt. Cuando uno entra a esta autora, eh, la primera biografía muy reconocida, aunque hay muchas, la más reconocida es la que escribió Elizabeth Young Bruel y se titula Hannah Arendt, una biografía, publicada en 1982 en inglés y en 1993 ya traducida al español. Pues bueno, esa biografía ha sido bastante estudiada y está, digamos, ya muy contemplada, muy estudiada en distintos artículos. Elizabeth Young recomienda leer la obra entera de Hannah Arendt en tres claves, ¿no? La primera clave es la de mujer, porque dice que es una condición que en la época en que vivió Hannah Arendt, mujer pensadora, pues no era, digamos, no tenía un reconocimiento intelectual muy grande. Hannah Arendt estudió en su juventud en Königsberg y bueno, allí tuvo la posibilidad porque, como dice Elizabeth allí, Königsberg, dice ella, leyó a Kant y bueno, tiene una ciudad de un espíritu liberal comparada con las otras ciudades de Alemania, dice ella en ese momento. Hay que leer a Hannah Arendt en esa clave, ¿no? De condición de mujer pensadora, pero la principal clave sería la de una mujer judía. Y en ese marco recomienda revisar una biografía que escribió Hannah Arendt sobre Rachel Fanham, bueno, espero estar pronunciando bien ese nombre, Vida de una judía. Es un texto, una biografía que comenzó a escribir en 1929, pero que se publicó hasta 1959. En ese libro me parece que está la línea, en esa biografía que escribe Arendt está la línea fundamental de análisis de la autora, y es la cuestión del ser paria, ¿no? Dice Hannah Arendt en ese libro que paria no significa solamente una apátrida o un desarraigado, tampoco significa un escalador social, es decir, lo que hoy llamaríamos coloquialmente una revista, sino que es algo más grave, es algo más profundo. Es alguien con una pulsión tan enfermiza por asimilarse al mundo que está dispuesto a negarse a sí mismo con tal de no sentirse separado de él.
Y la pregunta que se formula allí en ese sentido es la siguiente, que me parece que es la que cruza lo que yo conozco de la obra de Hannah Arendt y que ahora voy a especificar. La pregunta que se formula es, ¿cómo es posible vivir en el mundo, amar al prójimo, si el prójimo, incluso tú mismo, no acepta quién eres? Bueno, y ahí me parece que en esa pregunta estaría todo el fenómeno que ella estudia en los orígenes del totalitarismo, imperialismo, antisemitismo y totalitarismo. Bueno, y hay que subrayar una cuestión inevitablemente, y es acerca de la complejidad de la obra de Hannah Arendt. Yo tengo noticia de mi experiencia y de la experiencia, por ejemplo, de Manuel Cruz, de Fina Virulés y Jerome Combe, que son como los traductores más connotados de la obra de Hannah Arendt al español. Ellos están de acuerdo en que efectivamente es una obra muy compleja, que Hannah Arendt en ocasiones es bastante panorámica, plantea problemas y pues los deja ahí, vuelve y los retoma, pero finalmente no los desarrolla como uno desde el punto de vista pedagógico quisiera que se desarrollara. Eh, Están de acuerdo en que Hannah Arendt no es una filósofa tal y como ella no se reconoció filósofa, pero sí que tiene un oficio filosófico. Y ese oficio filosófico ellos lo ven como un análisis profundo de... Pues yo recuerdo a Carl Smith en el concepto de lo político, ¿no? Que es un poco lo que hace Carl Smith allí cuando, voy a leer aquí algo que está en el libro, dice Carl Smith, la distinción política específica, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo-enemigo. Entonces, Hannah Arendt es una, dentro del oficio filosófico, lo que hace es un trabajo, diría yo, epistemológico en ese sentido, de buscar cuál es la esencia o sentido, en Hannah Arendt sería más bien sentido de lo político, y que ella encuentra en la acción. Pero si vamos a buscar un elemento propio de Hannah Arendt, propio, yo diría que es el concepto de natalidad, no entendido como, digamos, de manera natural, ¿no? Como nacimiento propiamente dicho, sino como nacimiento de lo nuevo en sentido político. Yo diría que esa es como la categoría más novedosa, porque como ya lo señalé, banalidad del mal, tiempos de oscuridad, desde el punto de vista de la construcción gramatical, incluso del sentido, pues ya ella lo encuentra en Bertolt Brecht. Bueno, esto significa que Hannah Arendt es una autora que piensa la política desde los consensos, ¿no? Desde la reconciliación. Y en ese sentido, pues se contrapone a Marx, ¿sí? Y al mismo Carl Smith, creo yo. Ok. Eh, Continuando entonces con este mismo, digamos, con este mismo asunto de, sobre la vida y obra de Hannah Arendt, yo creo que hay que subrayar otras cuestiones que permítanme aquí pasar a la siguiente diapositiva, la siguiente y última, ¿no? Y es la cuestión de, de una especie de anticipación que veo yo a Foucault en el sentido del concepto de biopolítica. Eh, Me parece que a nivel de la historia, Hannah Arendt y Foucault conceptualizan y escriben la historia de una manera muy similar. Por un lado, Foucault, hay un estudio en ese sentido sobre el concepto y la manera en que Foucault escribe la historia. Paul Bain, el artículo se titula Foucault revoluciona la historia. Y lo que plantea Paul Bain allí es que Foucault se fija en la rareza, es decir, los acontecimientos raros en el sentido de que no son muy visibles, están en lo subterráneo de la historia, digamos, o de los acontecimientos. Y el tratamiento que le da Foucault es a modo de condiciones de posibilidad
de emergencia de esos acontecimientos. Pues en ese sentido ya conocemos lo que se ha llamado enfoque en Foucault, que es la cuestión arqueológica, que tiene que ver con la descripción y emergencia de los saberes o del saber, y el enfoque genealógico, que tiene que ver con el análisis propiamente del poder y de la emergencia del poder. Y sabemos que en Foucault saber y poder no van por vías contrarias, sino que van por una vía donde se compenetra. En ese sentido, pues Foucault se fija en el presente, ¿no? Foucault estudia el presente y creo que Hannah Arendt también, a nivel del análisis de la historia y de escribir la historia, se ubica también en el presente, especialmente su presente sabemos que es el periodo de guerra y un periodo también de posguerra. Sabemos que su presente y su preocupación es el holocausto nazi, que hace abolición de lo público en el sentido de las libertades civiles y políticas. Y en ese sentido hay un libro de Hannah Arendt que está en el marco del análisis que ella hace sobre Marx, que se titula La brecha entre el pasado y el futuro. 8 ejercicios sobre la reflexión política. Entonces allí Hannah Arendt establece una especie de parábola que ella dice encontró en Franz Kafka y que tiene que ver cómo el presente está en medio de dos fuerzas, ¿no? La fuerza del pasado que lo empuja hacia adelante y la fuerza del futuro que lo empuja hacia atrás. Hannah Arendt, quiero decir con esto, igual que Foucault estudia el presente, estudia su presente y estudia el presente digamos, a modo de tensión política. Cuando Hannah Arendt se refiere a la Edad Moderna, creo que olvidé decirlo, aunque hice la distinción, se refiere a, al periodo científico que transcurre desde el siglo XVII a comienzos del siglo XX, pero cuando habla de mundo moderno se refiere al mundo político que para ella comenzó con las primeras explosiones de las bombas atómicas. Bueno, entonces, creo que Arendt y Foucault están en la misma línea, pero en Hannah Arendt yo creo que hay que subrayar un nivel de comprensión bastante profundo, porque en el fondo lo que uno encuentra en los textos de Hannah Arendt son 3 preguntas. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo ha sucedido? Especialmente en los análisis de los orígenes del totalitarismo, uno en el fondo ve, y estos autores que les nombré, uno en el fondo ve que Hannah Arendt está haciendo ese ejercicio en torno a esas 3 preguntas. Quisiera leerles un párrafo que hay en un ensayo de Hannah Arendt que se llama Verdad y Política, porque creo que si en Hannah Arendt no es posible ubicar un método y es posible ubicar un oficio filosófico, lo que sí es posible de seguro es ubicar un oficio teórico político desde el punto de vista de un enfoque comprensivo de la historia. Esto último sí es mío, no sé cómo estará quedando dentro del artículo prueba que estoy escribiendo para la breve historia sobre lo público en la modernidad. Dice Hannah Arendt en ese ensayo: el comprender es el modo específicamente humano de estar vivo, pues toda persona individual debe reconciliarse con el mundo en el que ha nacido como extraño y en el que siempre seguirá siendo extraño, por cuanto se trata de una realidad única, claramente concebible como tal. El comprender comienza con el nacimiento y termina con la muerte, es decir, es una búsqueda incesante y parece ser dentro de todas esas claves que propone Hannah Arendt acerca de la comprensión, parece ser que eso no está solamente, está restringido para los seres humanos, es decir, todos tenemos o estamos en esa capacidad de ejercicio de comprensión, en este caso de los asuntos público-políticos. Ok, entonces, eso con respecto a la vida y obra de Hannah Arendt, y con respecto ya, ahora sí, a lo público, y en la obra de Hannah Arendt, yo lo que quisiera
en la historia que estoy construyendo es establecer unos parámetros de búsqueda que creo yo están en primer lugar en la modernidad de Immanuel Kant. Y bueno, está ese texto por todos conocidos de respuesta a la pregunta que es la ilustración, donde creo yo que hay una delimitación entre lo público y lo privado, porque finalmente lo que está haciendo Hannah Arendt en el capítulo 2 es, creo yo, la historia de esa tensión, ¿no? Entre lo público y lo privado, que creo que es el problema que hoy persiste y que es, en términos de una formación ciudadana, me parece fundamental trazar una línea de búsqueda y pues de enseñanza de esa tensión. De manera cronológica yo estoy colocando a Hannah Arendt porque creo que lo que hace es una crisis a ese oscurecimiento de lo político, de lo público, por el auge de lo que ella llama auge de lo social, ¿no? Y habría que mirar también un libro de Richard Sennett que se titula El declive del hombre público de 1974. Hannah Arendt muere en 1975, es decir, que están ahí en el entrecruce de una cierta contemporaneidad. Y en Richard Sennett, pues voy a permitirme aquí leer una pequeña reflexión que voy construyendo en torno a ese libro. Me parece que ahí el autor aborda la crisis del hombre público a partir de la falta de equilibrio que existe entre la vida pública y la vida privada. Creo que nos muestra cómo escasean en nuestras vidas los placeres y la ayuda que significa el intercambio con nuestros conciudadanos. Y hay una cuestión sobre cómo el extraño es un ser amenazador, ¿no? Casi que diría uno que hoy, con todas esas patologías del racismo, misoginia, etcétera, etcétera, xenofobia, casi que en la calle todo el mundo se siente amenazados, ¿no? Por todo en algún momento. Digamos, un poco leyendo a Richard Sennett en ese texto que se llama El declive del hombre público. Creo que a eso hay que darle una revisión en la historia que estoy construyendo. Y evidentemente no puede faltar Julier Habermas. Pues el texto que tengo ubicado corresponde a, me parece a mí, a unas reflexiones seminales iniciales, porque es uno de los primeros textos que escribe Habermas, según tengo noticia y he investigado, que se titula Historia y Crítica de la Opinión Pública. Bueno, donde hace un recorrido analítico sobre la categoría publicidad. Eso sería, bueno, e intentaría yo llegar allí hasta Foucault, que es, y habría que mirar otros autores posibles. Ok, bueno, entonces ahora ya pasaría con estos comentarios a intentar plantear o mostrarles el problema que estoy configurando en torno a lo público. Y la pregunta es, ¿por qué lo público? Digamos, la pregunta inicial mía es esa básica, ¿por qué lo público? Y luego, ¿por qué lo público en Hannah Arendt? Pues ya lo estoy diciendo, me parece que ella, en esa estructura que les acabo de presentar, ocupa un lugar crítico de lo público en términos de cómo ha sido oscurecido por el auge de lo social, incluso lo privado desde el punto de vista de la vida privada. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿por qué lo público? Hay un movimiento, yo digo movimiento y no grupo de investigación porque ellos pertenecen a distintos grupos de investigación en España. Félix Ovejero, Emilio Martínez, Adela Cortina, Fernando Sabater, Victoria Camps. Todos ellos que a veces no son considerados filósofos. Bueno, hay una discusión allí que a mí lo que me parece es que son pedagogos de la filosofía y que en ese sentido pues muestran un camino, ¿no? De la enseñanza de la filosofía y de los problemas históricos de la filosofía. Pues ellos, digamos, inauguran un movimiento intelectual en España desde 1995 y todavía creo que se siguen comunicando por lo que uno lee recientemente de sus publicaciones en torno a la pregunta cuál es y cuál debe ser la función de la ciudadanía, que la ciudadanía cumple en las democracias liberales y cuál es la función que debe cumplir. Esa pregunta la están trabajando desde 1995 y hay muchas respuestas, muchos libros y artículos publicados.
Pero a mí el que me ha llamado la atención es que el que salió publicado en el 2016 y que se titula Democracia sin ciudadanos, la construcción de la ciudadanía en las democracias liberales. Bueno, entonces en ese libro, que resulta más bien ser un informe de todo ese recorrido que ellos han hecho desde 1995, en ese libro ellos establecen un diagnóstico de lo que es una democracia liberal, que es la democracia, digamos, es la democracia en la que vivimos hoy preferentemente. Bueno, algunas no tan liberales o no se muestran liberales, pero son muy conservadoras en el fondo. Bueno, ellos establecen unos puntos que me gustaría leer rápidamente. El primer punto es que esas democracias liberales se caracterizan por ser democracias representativas, y eso tiene un problema, y es la delegación del oficio de gobernar. Es decir, hay poca fiscalización, el ciudadano ejerce el voto, pero se desentiende y solo asume de vez en cuando una postura crítica sobre esos representantes, pero dicen ellos es una cuestión muy ligera y muy básica. Es decir, lo elijo y gobierne, ¿no? Se olvidan de lo que constituye y el sentido de su voto. Dos, es una democracia de partidos. Claro, en el sentido de que prima el interés del partido político o de la ideología que profesa ese partido, sobre el interés general. Tres, es una democracia mediatizada por los medios de comunicación. Yo creo que sobre eso, los fines comerciales, del poder comercial, los intereses, sí, comerciales, sobre los intereses sociales y culturales, eso está bastante trabajado también. La siguiente cuestión sería que esas democracias se encuentran en estados de derecho que se confiesan o se identifican como laicos, pero provienen de tradiciones religiosas, y eso yo creo que también se puede ver incluso desde el punto de vista práctico, el comportamiento de ciertos gobiernos en la línea de la democracia liberal cuando se trata de hablar de la paz y de la guerra, de esas dos opciones. Y por último, ellos dicen, son democracias definitivamente liberales. Uno, en sentido político, porque bueno, hay unas cotas de derechos, ¿no? Con fundamento en la libertad, incluso derechos sociales, pero eh, al fin y al cabo esas democracias también tienen un sentido económico profundo, eh, digamos, basados en las ideas neoliberales, ¿no? Del libre mercado. Y en ese sentido, pues el ciudadano queda en una situación de que tiene que solventarse él mismo ciertos bienes que resultan ser básicos, por ejemplo, bienes materiales propiamente dichos, o que podríamos denominarlos así, la salud, la educación, etcétera, etcétera, el saneamiento básico, ¿no? Y finalmente, en ese diagnóstico, ellos proponen pensar lo público bajo tres tensiones. La primera es la tensión entre lo visible y lo no visible, que está en la línea argumentativa, como Hannah Arendt en el capítulo 2 entiende lo público como lo visible, lo que es posible llevar a cabo una amplia publicidad sobre él, lo que es posible oír y escuchar. La otra tensión que proponen es lo accesible y lo no accesible, y eso sí, por lo menos en nuestro país, eso me parece que está a la orden del día, a lo que se puede acceder y a lo que no, y por qué no se puede acceder a eso y a otras cosas sí. Y la última tensión que se propone es la utilidad y la utilidad, digamos, grupal y la utilidad individual. Yo en este momento quisiera saber si me siguen escuchando. Esa es una costumbre que uno tiene en esta era digital de preguntar. Martín, te escuchamos perfectamente y te seguimos bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Algo, Martín, un segundo. Lo que pasa es que como yo no entré por el correo de Kairos porque no me dejó entrar, me están diciendo que hay algunos que están tratando de pedir la entrada y no han podido. Entonces no sé si Sheila, no sé por qué correo entraste tú, si pudieras entrar por Kairos a ver si te permite a ti para darle la entrada a esos compañeros. Listo, Martín. Listo, adelante, Martín. Ok, bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces estaba en ese diagnóstico
que hace ese movimiento intelectual español. Pero yo creo que desde el punto de vista práctico, pues ellos tienen un amplio pesimismo en el 2016 sobre eso, pero yo los he escuchado después y los he leído después. Y uno encuentra con ellos que desde el 2016 hacia acá, desde el punto de vista práctico, por lo menos, uno ve que hay un cierto resurgimiento de interés de la ciudadanía por el estatuto de lo público dentro de lo político. Y pudiéramos señalar el movimiento del 2011 en España, el movimiento de los indignados, que me parece que eso se volvió una ola estilo universalización de las ideas francesas. No quiero decir con ello que aquí no pensemos autónomamente, pero me parece que eso siempre Europa ha influenciado a América Latina en ciertos movimientos, y hoy encontramos movimientos de ese tipo de indignación por ciertos problemas de política y política social local. En Chile, bueno, en Bolivia ya sabemos del proceso que se ha venido llevando a cabo en el último tiempo, en Argentina y por supuesto en Colombia, lo más reciente ayer con esa resistencia de la Minga, ¿no? Bueno, y de lo cual creo que estudiantes universitarios y profesores tenemos que aprender de ese aspecto pacífico con que se llevó a cabo esa resistencia. En ese mismo sentido, también hay que valorar un libro digo, en el marco de mi propuesta de breve historia sobre lo público en la modernidad, yo creo que hay que valorar un libro de Norberto Bobbio, que se llama El futuro de la democracia. A mí ese libro me parece estupendo porque es muy claro y preciso a la hora de establecer unas promesas que la democracia liberal no ha podido cumplir, porque tiene, evidentemente, como dice Norberto Bobbio, unos ciertos obstáculos. Él señala 6 promesas que la democracia liberal no ha podido cumplir. Yo voy a señalar 2 que considero fundamentales. Las otras son bastante conocidas, pero la que considero fundamentales son la que tiene que ver con la eliminación de los poderes invisibles, dice Norberto Bobbio. Y allí me llama la atención de una idea que él propone, que es la idea de doble Estado. Es decir, en las democracias liberales vivimos en un doble Estado, un Estado que es visible, trayendo a colación la idea de lo público en general, un Estado que se muestra, ¿no? Pero también vivimos en otro Estado que es el Estado invisible, que evidentemente existe pero que no lo vemos, y desde allí es donde se producen la mayoría de políticas que finalmente conocemos al final del camino cuando ya todo está dicho, incluso cuando ya ha sido ejecutado. ¿Qué es lo que debe primar allí? Pues debe primar el Estado visible, es decir, un Estado transparente, dice Norberto Bobbio, refiriéndose a las democracias liberales. La otra cuestión, la otra promesa que plantea Bobbio en ese libro es la cuestión de que en la democracia liberal, a pesar de que hay un discurso sobre la educación y que es muy importante la formación ciudadana, por ejemplo, la educación general y la educación ciudadana, no ha cumplido con eso, porque se tiende en la práctica a considerar a los ciudadanos más bien súbditos, ¿sí? Y en esa línea, él dice, la democracia liberal es básicamente una democracia de expertos, no de ciudadanos, ¿no? Bueno, y entonces ahí también está en el punto del neoliberalismo, que ahora con Hannah Arendt intentaré llegar a ese punto. Este sería uno de los 3 obstáculos que dice Bobbio ha tenido la democracia liberal, ¿no? La cuestión del gobierno técnico, donde prima la experticia por encima de la ciudadanía, y yo diría que de la ciudadanía activa, la ciudadanía pensante, ¿no? Uno ve ahora en época de pandemia que los entrevistados acerca de la pandemia no son necesariamente científicos, especialmente en Colombia, ¿no? Se entrevistan más a políticos que a científicos para preguntarles sobre el virus. Ese sería un gobierno de tipo técnico, que
Bobbio lo ve en las democracias liberales. El otro obstáculo que ve él es el crecimiento continuo del aparato burocrático, y allí pues se señala que hay una especie de, se configura una especie de poder jerárquico, ¿no? Y contrapone a ese poder jerárquico eh, el sistema de contrapesos, es decir, la separación de poderes. El obstáculo número 3 que plantea es el rendimiento del sistema democrático, ¿sí? Ese rendimiento, es decir, esa aceleración democrática, esa educación democrática, esa formación de ciudadanía y esa práctica de ciudadanía y de ejercicio de lo público tendría que ver pues con las libertades civiles, la libertad de prensa, la libertad de reunión y de libertad de asociación, que creo yo en Colombia está bastante cuestionado para un lado, pero no para tanto para otro lado en términos de los últimos gobiernos que nos han dirigido. Bueno, entonces en ese sentido es que yo estoy orientando el problema y voy a leerles aquí la reflexión que tengo al respecto como planteamiento del problema. Lo público es un espacio en disputa permanente. Dichas disputas han generado nuevos sentidos de lo público. Establecer las características del concepto de lo público desde su origen, creo yo, como lo intenta Hannah Arendt en ese capítulo 2 de la condición humana, pasando por su evolución y determinando los factores que lo han transformado, es de vital importancia para el estudio de las organizaciones sociales y de las organizaciones políticas, para la comprensión también de la administración pública y, en el caso del presente artículo, prueba o investigación que realizo, como categoría política fundamental para la formación ciudadana. En otro sentido, la historia del concepto de lo público es de vital importancia, pues lo que invita a profundizar en él es precisamente la distorsión que existe al diferenciar lo público y lo privado. Y como hemos señalado en el curso de esta reunión, pues ese problema de la distinción entre lo público y lo privado es un problema histórico, aunque parece, dice Hannah Arendt, aunque parece no, los griegos, por lo menos los griegos pensados desde Platón y Aristóteles, tenían muy claro que, que lo político era lo verdaderamente humano, pues lo familiar está más vinculado con un tipo de asociación natural. Bueno, sobre eso tenemos bastante noticia y bueno, ese sería como en líneas generales el problema que estoy intentando plantear. En ese sentido, pues he tomado de base ese artículo y el libro La condición humana, pero principalmente ese artículo porque, como decía al principio, creo que me permite establecer unos parámetros de búsqueda. Entonces, esos parámetros de búsqueda serían los siguientes. El primer momento serían dos momentos grandes, ¿no? Que es el momento antiguo y el momento moderno. Habría que mirar en la Edad Media con la recomendación que hace Hannah Arendt cuando habla de San Agustín a propósito de el valor o el principio de la bondad. Habría que escarbar un poco más allí para mirar si efectivamente en el cristianismo habría una negación de lo público efectiva o no, o habría algo que rescatar allí. Por eso no hablaría yo de la Edad Media como efectivamente tampoco lo hace tan profundamente Hannah Arendt. Ese primer momento yo lo estoy denominando momento griego aristotélico, porque veo que en la propuesta de Hannah Arendt está Aristóteles como una especie de descubridor del bios políticos, ¿no? Es decir, de los asuntos humanos a nivel de entender el espacio público como digamos, un lugar de discusión, de diálogo, de persuasión y, en fin, pues de discusión de lo político. En ese momento, quisiera, digamos, con respecto a ese primer momento griego aristotélico, leer algo que está no en el capítulo, sino en un libro que se llama La promesa de la política, que es donde estoy ubicado, digamos, primariamente en este seminario, en la condición humana y en el texto de las conferencias de Hannah Arendt sobre Manuel Kant y en el texto que ya mencioné sobre los 8 ejercicios de reflexión política. Entonces, en un ensayo que se llama Sócrates, así de simple, ella plantea lo siguiente: la sustitución de la argumentación por la persuasión
que es una de las bases de la clásica crítica socrático-platónica a la sofística y uno de los males de la vida democrática, a pesar bueno, esto lo digo yo en realidad, a pesar de Habermas, ahí estoy hilando una idea, tiene que complementarse con la concepción de la racionalidad como una praxis que tiene fines. Sí, en el gobierno o en la opinión pública el objetivo es la ocupación del espacio de poder, la argumentación va en un sentido muy pervertido detrás de la persuasión. Como vemos todos los días, los conceptos normativos de la argumentación, como la verdad, la no contradicción o la búsqueda del consenso, no marcan fines, pero no marcan fines por sí mismos. No dicen qué es lo que queremos hacer con nuestro discurso. Por eso dejan un espacio abierto que es muy fácil de llenar con intereses, instrumentalización, que sí tienen fines teleológicos, ¿no? Bueno, ese sería como un primer momento a mirar. El segundo momento es el momento de la modernidad. Y ahí me parece una cuestión bien importante y es el paso, digamos, histórico, pero el paso enorme de la polis o mejor, de la ciudad-estado a la nación-estado, ¿no? Dice Hannah Arendt que un poco el auge de lo social tiene que ver con la entrada en escena de la modernidad, pero sobre todo de la entrada en escena de la idea de nación-estado. Bueno, en ese momento histórico, que es la modernidad, yo creo que lo que deberíamos subrayar allí es el análisis que hace muy breve sobre Rousseau, del aporte de Rousseau al auge de lo social. Escribe Arendt: el hecho histórico decisivo es que lo privado moderno, en su más apropiada función, la de proteger lo íntimo, se descubrió como lo opuesto no a la esfera política, sino a la social, con la que, sin embargo, se halla más próxima y auténticamente relacionada. Es decir, que para Hannah Arendt, un poco comillas, Rousseau es culpable en el sentido de que en él hay una identificación de la esfera pública con la esfera privada con la esfera pública, en cambio de haber digamos, por el contrario, hay una oposición entre la esfera pública y la esfera social que es históricamente una relación más cercana. Ese sería otro de los momentos. Y lo más importante que yo quiero subrayar de ese capítulo 2 es que me parece que, aunque no de manera expresa, uno puede leer allí dos momentos cruciales en que se va forjando en la modernidad el sentido de lo público. El primer momento es el momento del liberalismo económico, es decir, la teorización de Adam Smith, en el sentido de que la libertad puesta en el ámbito de la economía, pues actúa como una especie de mano invisible, es decir, de autorregulación de la economía. Y me parece que entonces Hannah Arendt nos dice que a esa teorización y práctica liberales le sale al paso como respuesta el movimiento, el movimiento que se da a partir de los estudios críticos de Marx, que pudiéramos llamarle, yo de momento los ya estoy llamando pues ideales comunistas, ¿no? No quiero todavía comprometerme con una categoría más estable, y que tiene que ver esa respuesta con una crítica, pues como sabemos, al capitalismo, a la burocracia, a la propiedad privada y en general pues al liberalismo económico. Yo creo que ahí hay un momento histórico definitivo en el que hay que mirar unas cuestiones respecto a cómo se transformó lo público. En el primer caso, en las teorizaciones de Adam Smith, pues está muy claro que es el concepto de libertad. Y en las teorizaciones o ideales comunistas con base en los estudios de Marx,
pues está muy claro que es desde una perspectiva de la igualdad y de la equidad, digamos, para ponerlo en un rango más amplio. Y el otro momento en ese mismo marco sería lo que en la teoría se ha llamado el giro neoliberal, es decir, como respuesta a esos ideales eh, comunistas fundados a partir de las críticas de Marx al capitalismo. Yo creo que este momento del giro neoliberal, que creo entender ya no en Hannah Arendt, sino en otros autores, se produce a partir de la crisis del 29, la crisis económica del 29, pero con Hannah Arendt uno podría comprenderlo desde el mismo momento de la posguerra, ¿no? Cuando se fundan instituciones de carácter transnacional como la ONU. Y bueno, y al interior de la ONU todas esas organizaciones e instituciones que dirigen la educación, la UNESCO, la salud, que por estos días nos tienen vilo, la Organización Mundial de la Salud, y para el caso del comercio y de las relaciones comerciales, la OMC. Entonces, ahí hay un marco, creo yo, desde ese momento, un marco transnacional que nos da otro sentido de lo público, es decir, condiciona lo público tanto desde el punto de vista de las relaciones interpersonales como desde el punto de vista de las acciones políticas estatales. Yo diría que queda reducido y muy reducido a una relación de carácter interpersonal que no siempre es entre ciudadanos, sino simplemente entre personas. Bueno, con todo el contenido moral y político que pueda tener el término persona. En ese sentido es donde yo ubico a Foucault como un anticipador de Hannah Arendt. Anticipador no en el sentido de que Foucault haya necesitado a Hannah Arendt, porque evidentemente es imposible por la periodicidad histórica en que ambos viven, pero por eso llamo que es una especie de anticipadora al concepto de, primero como lo mencioné, de historia y al concepto de biopolítica. Entonces voy a permitirme leer lo que yo creo que es central en este sentido. Para Arendt, burocracia, gobierno de nadie, economía y ciencias sociales son epifenómenos del auge de lo social y pretenden reducir al hombre en todas sus actividades a un animal de conducta condicionada. Se imponen normas de conducta a toda la población y la conducta social se convierte en modelo de todas las fases de la vida. Siguiendo con esto, Arendt apunta al fenómeno de la biopolítica, aunque no utilice ese concepto antes que Foucault. Cito a Hannah Arendt, desde el auge de la sociedad, desde la admisión de la familia y de las actividades propias de la organización doméstica a la esfera pública, una de las notables características de la nueva esfera ha sido una irresistible tendencia a creer, a renovar las más antiguas esferas de lo político y privado, así como de la más recientemente establecida de la intimidad, refiriéndose a Rousseau, como habíamos dicho hace un momento. Este constante crecimiento, cuya no menos constante aceleración podemos observar desde hace 3 siglos al menos, adquiere su fuerza debido a que a través de la sociedad, de una forma u otra, ha sido canalizado hacia afuera, hacia la esfera pública, el propio proceso de la vida. Bueno, y yo creo que es un sentido de biopolítica bastante extremo, profundo, porque lo que uno observa desde el punto de vista de las legislaciones en el mundo es que ya se piensa en legislar incluso acerca de si se fuma o no se fuma, acerca de las drogas, acerca de, de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, incluso acerca de si se establecen relaciones sexuales con preservativos o sin preservativo. Es decir, esos son asuntos absolutamente íntimos que están copando la esfera íntima, como diría Rousseau, de las personas. Entonces, en ese sentido es que yo encuentro un vínculo entre el concepto de biopolítica que propone Foucault y
esa idea, porque no menciona el concepto, esa idea que les acabo de leer en Hannah Arendt. Bueno, yo creo que hasta ahí hoy he hecho, creo, ¿no?, la presentación general de la cuestión. He tratado de indicar el porqué de los documentos que he propuesto. He tratado de especificar el problema en el que estoy ubicado en relación con lo que pretendo hacer, y es una historia breve de lo público o el sentido de lo público en la modernidad, pasando o iniciando por Kant, estableciendo allí a Hannah Arendt como una crítica de, del eclipse de lo público con respecto a lo social, pasando quizás por Richard Sennett, como se los mencionaba, llegando a Habermas y intentando también llegar a Foucault. Bueno, y luego, pues la próxima semana yo en media hora voy a intervenir las ideas que tengo en relación con la discusión Arendt-Marx en torno a la relación labor y trabajo, que creo que me parece que es una coordenada muy importante para hacer lectura actual de la crisis de lo público. Y la otra coordenada es la discusión con Emmanuel Kant, en el sentido de que eh, Arendt cree en principio que para ella la obra verdaderamente ético-política, práctica de Kant no es la segunda crítica, sino que es la última, es la crítica del juicio. Y me parece un análisis muy interesante y quisiera presentar eso en una media hora, y en la otra media hora la tensión conceptual entre Arendt y Marx, y luego pues daremos paso a sus recomendaciones y observaciones, que para mí es muy importante para continuar en este proceso de investigación. Pues les agradezco mucho y pues le doy la palabra a Anne. Gracias, muy buenos días. Martín, muchísimas gracias. Me pareció muy interesante, muy bien hilado la presentación que has hecho. Digamos, está todo el panorama. Tenemos claro lo que tú quieres, lo que estás haciendo a propósito de lo público. Y yo creo que ya hay allí muchos elementos para empezar a hacer alguna aproximación, alguna conversación contigo. Antes de darle la palabra, yo tengo ya unos comentarios, pero quisiera darle la palabra al auditorio, no sin antes recomendarte, allí en el chat puse un texto de Jürgen Habermas de 1962, que es Historia y Crítica de la Opinión Pública, acerca de la transformación estructural de la vida pública. Es un texto bien importante, yo diría, en la obra de Habermas, y que bueno, hace una reconstrucción al estilo de la que tú pretendes hacer, ¿no? Bien, no sé si del auditorio quieran hacer comentarios o preguntas. Bueno, yo quisiera referirme pues a varias cosas, ¿no, Martín? Primero es a propósito de esa noción de libertad que tú mencionabas. De todas maneras es la noción de libertad, pues el liberal, ¿sí? Una noción de libertad en el sentido negativo. Es la noción de libertad que está detrás justamente de esa distinción entre la esfera pública y la esfera privada, y esa noción de libertad pues defiende es básicamente la esfera privada. Yo diría que en la época moderna pues nosotros nos hemos acostumbrado a esa noción de libertad, a defender nuestro espacio privado, porque creemos que allí es que podemos ser soberanos y solamente allí podemos nosotros llegar a ser libres, pero que olvidamos la esfera pública.
la esfera pública, y esa esfera pública pues se lo dejamos a los tecnócratas, se lo dejamos a otros y no participamos. Pero me parece que esa noción de libertad es la noción liberal que está allí, digamos que ha primado. Pero la pregunta mía es si justamente el desplazamiento de Hannah Arendt es hacia una noción de libertad distinta que implicaría una concepción republicana, más que una concepción liberal o de democracia liberal, una concepción de republicanismo al estilo pues, de la República Romana o de la polis griega. Ese sería pues mi primer punto, digamos, para conversar contigo. El otro es a propósito pues que tiene mucha relación con eso, es si efectivamente los griegos tenían esa distinción entre lo público y lo privado, o si más bien esa es una construcción moderna, ¿no? Sobre eso pues hay una discusión, entonces me gustaría que te refirieras, por ejemplo, a eso. Y el tercer punto es a propósito del momento griego aristotélico que tú llamas, sobre la distinción entre la argumentación y la persuasión. ¿Sí? De todas maneras, claro, o sea, la crítica que Sócrates y Platón le hacen a los sofistas es que su argumentación es una argumentación engañosa. Es que no hay una preocupación en últimas en esa argumentación por el bien público o por la justicia, y que solo pretenden persuadir, ¿sí? Persuadir, un poco persuadir a cualquier costa, a cualquier precio, a toda costa, digámoslo así. Sin embargo, los criterios para determinar una buena persuasión, ¿sí? Son criterios que han ido cambiando, es decir, ya por ejemplo cuando Aristóteles en la retórica y en la tópica trabaja la persuasión, él pretende pensar un tipo de persuasión, porque la retórica es un arte de persuasión, un tipo de persuasión que fuera una buena persuasión, digámoslo así. Y para eso él decía que habría que partir de endoxas, es decir, de opiniones acreditadas. Ese sería el punto. Yo lo que pues lo introduzco porque hoy en día es una preocupación cuando trabajamos retórica, porque siempre aparece pues este problema de que la persuasión sea únicamente manipulación, pero siempre en la persuasión tratamos de introducir elementos normativos que permitan distinguir una persuasión buena de una mala persuasión, ¿sí? Ese es como esa es como la búsqueda, digamos, que hay dentro de la retórica en el día de hoy. Pues lo digo porque me parece, si me estás escuchando, creo que te ha sido Martín. Martín se Parece le... que se fue. Parece que se fue. O bueno, salió, ¿no? No salió, ¿no? ¿Salió o lo sacó el sistema? O ustedes lo sacaron, otra cosa hablar de censura. No. Esperemos que se conecte un momento. Antes les cuento que hemos tenido un problema con el correo institucional. Con el correo institucional. Sí, lo que pasa es que el correo no nos está dejando entrar. Entonces el correo institucional del grupo, que es Kairos, que ustedes lo ven aquí, yo lo intenté de abrir pues a las 8 y no pude. Y entonces fui al otro correo institucional que yo tengo y por ahí sí pude entrar. El asunto es que es posible que algunos compañeros hayan pedido entrada y la entrada únicamente se podía dar
por el correo de Kairos, y si no, no podían entrar. Entonces creo que se quedaron por fuera algunos, ¿no? Ayer le preguntaba yo a Patrick, que es el director de la escuela, y me dice que lo que están haciendo es una depuración, ¿no? Pero yo no sé en qué consiste eso y por qué se les ocurre hacer eso en este momento. Bueno, Martín, ¿ya estás con nosotros de nuevo? Sí, aquí hubo un Entonces, problema Martín, bueno, se fue la estaba señal. diciendo yo que teníamos un problema, que Sí, hoy entró poca gente porque no pudimos abrir el correo de Kairos, y algunos trataron pidieron acceso y pues no se les dio porque no teníamos abierto el correo, porque no se pudo. Ya después Sheila lo pudo abrir, pero como ya después de las 8:30, entonces no pudieron conectarse. Bueno, no, entonces era eso, Martín. Entonces, el asunto primero sobre la libertad negativa y sobre el republicanismo, ¿sí? El segundo, si en realidad los griegos distinguían entre lo público y lo privado, o eso es algo puro moderno y más bien liberal. Y lo tercero ya. es, yo diría que no tanto la distinción que tú hacías entre Bueno, argumentación y persuasión. Había como una crítica a la persuasión, sí, ¿sí? Pero yo diría que la persuasión y la retórica busca constantemente elementos normativos para distinguir una buena persuasión de una mala persuasión. Dale, Martín. Pues no sé, Hernán, si ok. puedo yo incluir Bueno, una gracias, pregunta Hernán. He ahí, tenido qué aquí pena. dos. Claro, claro, sí. Gracias, ¿Sí? Eduardo. No, pues es sobre lo mismo, un poco, Hernán, pues, un poco, Sí, pues que hay una tensión un poco entre, pues, entre el tipo de retórica o el tipo de maneras de argumentar en el ámbito de lo público, ¿no? Es lo que, pues, que critica Platón, pero también, pues yo no sé si en Aren yo también no he visto como una referencia muy clara o explícita que quería preguntarle a usted sobre el tema de un poco el supuesto de Strauss, ¿no? Leo Strauss supone que lo que hay ahí es como toda una hostilidad hacia la filosofía, ¿no? O sea, como que el filósofo es un sujeto extraño en la polis, ¿cierto? ¿Sí? Y si uno lo recuerda es con esa referencia pues tan bella de Platón un poco al teteto, ¿no? Del ejemplo de Tales, ¿no? Que por mirar en las estrellas pues se sí, cayó un hueco y una muchacha tracia o esclava se burlaba de él, ¿no? Entonces, a partir de eso es que Platón justifica pues, que el filósofo pues, no tiene como un espacio en la polis, ¿cierto? En el ámbito de lo público, sino que él está es más bien como pensando, ¿no? La totalidad de las cosas. Pero entonces, en cierta medida, a partir de Sócrates, pues también vuelve un poco, me parece que, a retomar la discusión, ¿cierto? Si realmente hay como una hostilidad, ¿cierto?, hacia la filosofía, ¿sí? Hay como un rechazo al filósofo, hay como un rencor hacia el filósofo, y más pues teniendo en cuenta uno pues lo que pues plantea sobre todo los Pericles en la famosa oración que a los muertos, ¿no? A los caídos en combate, ¿no? Que dice un poco que ellos son, o sea, que nosotros no creemos que las personas que no participen del ámbito de lo público pues son descuidadas, sino que son inútiles, ¿no? Entonces ahí como que se ve ese ejercicio como inútil, ¿cierto? Como que no tiene un sentido, entonces quería un poco preguntarle si Aren trabaja un poco como es esa idea que también pues Leo Strauss enfatiza mucho, ¿no? Bueno, solamente era esa pregunta. ok, bueno, gracias, Eduardo. Yo creo que voy a comenzar por ahí, indicar que son preguntas que me ayudan a clarificar el trabajo que estoy realizando. Sobre la hostilidad hacia la filosofía, pues yo veo que, no sé si el término adecuado sea el de hostilidad, pero yo sí veo que hay una posición crítica de Arendt al al momento, comillas, democrático de la Grecia clásica. A ver, su conceptualización sobre acción, ¿sí? Sobre la acción, que para Hannah Arendt es la experiencia política genuina, ella no se ubica específicamente en Aristóteles ni en ese momento, sino que ella se ubica en lo que ella llama un momento pre-platónico, ¿sí? Que es el momento de la poesía y de la historiografía griega.
Porque lo que resalta en el concepto de la acción, en el concepto de acción, es la cuestión del discurso y de los actos, ¿no? Y en relación con los actos, pues va hasta la historiografía griega y es desde allí donde toma, creo yo, toda la fuente de contenido del concepto de acción, porque le interesa subrayar que la única manera en que el hombre puede inmortalizarse de manera distinta a los dioses es a través de los actos y de las palabras, ¿sí? Entonces yo creo que sí habría una especie de hostilidad en ese sentido. Pues no estaría seguro si es de hostilidad, pero sí se aparta Hannah Arendt de ese momento clásico griego en ese sentido. Y lo rescata para referirse a la vida política, a la vida pública, lo rescata en el bios políticos aristotélicos y en la distinción entre la asociación natural y la asociación política propiamente dicha, que pues han hecho o han realizado muchos autores, incluso nosotros en nuestros artículos. Pues las preguntas que me plantea Hernán un poco tienen que ver con lo que viene en la segunda sesión, pero voy a intentar adelantar la cuestión. Creo que para el análisis de esta pregunta hay que ubicarse en la distinción que hace Hannah Arendt sobre la vida activa y la vida contemplativa, entendiendo que por vida activa ella configura una serie de actividades que dice son básicas o han sido básicas para el mantenimiento de la vida del hombre en la tierra, como son la de la labor, trabajo y acción. En el momento preplatónico en el que acabo de hacer referencia, ella lo ve como un momento, en su noción de acción, lo ve como un momento de vida activa en el sentido de acción, es decir, en el sentido de vida política. En cambio, en el momento clásico democrático griego, ella ve que la polis, a pesar de que tiene digamos, una claridad acerca de la vida política, de todas maneras esa vida política es pensada desde la vida contemplativa, es decir, desde la vida del filósofo. Me parece que ese es el punto un poco, comillas, neutral en el que ella intenta ubicarse. Es decir, que para Hannah Arendt el verdadero momento, el momento político griego verdadero es el preplatónico y no el platónico aristotélico, aunque reconoce las teorizaciones que ellos hacen y reconoce la vida política democrática griega, ¿sí? Pero en términos de su concepto de acción, ella reconoce lo anterior a ese periodo. Bueno, y con respecto a la cuestión de la argumentación primero sería la cuestión de si ese concepto de libertad en el que nosotros hoy decidimos ubicarlo más en la cuestión de la defensa de la vida privada, si es más moderno que griego. Bueno, en esa distinción que hace Hannah Arendt entre vida contemplativa y vida activa, al llegar al momento de la modernidad, lo que le va a interesar a Hannah Arendt es mirar cómo, y es donde, digamos, por eso llamo un entre líneas de Marx, mirar cómo la modernidad, a nivel de su alienación del Homo Faber, abandonó o ha abandonado la acción y se ha ubicado más, ni siquiera en el Homo Faber, sino en lo que ella llama animal laborans. Es decir, de las tres categorías de vida activa que plantea, labor, trabajo y acción, ella encuentra que en la modernidad somos más laborantes que trabajadores, aunque reconoce que vivimos en una sociedad de trabajadores. En ese sentido, pues la libertad queda muy comprometida, ¿no?, en la modernidad, porque se trataría de un animal laborans que trabaja para subsistir, tal y como ella va definiendo la labor en relación con las necesidades de la vida. Entonces la libertad entendida como una libertad que protege lo privado estaría ubicado allí. Es decir, Hannah Arendt estaría mostrando que es una libertad que está más asociada a la actividad de la labor, de la supervivencia, del mantenimiento de la vida y de la supervivencia de la especie, digamos en principio, que una libertad puesta en la acción,
es decir, puesta en los asuntos políticos. Y eso tiene que ver, que es algo en lo cual quisiera profundizar en la próxima sesión, tiene que ver con la distinción que ella dice no hace la modernidad propiamente, que es la distinción entre labor y trabajo. Ella tiene la sospecha de que la modernidad digamos, ha confundido o tiene una confusión entre labor y trabajo, así como la tenemos respecto a lo público y a lo privado. Y con respecto a la cuestión de una posibilidad de libertad republicana, pues yo lo que estoy recordando en este momento a propósito de eso, es que Hannah Arendt sí tiene una tendencia hacia una libertad configurada desde un aparato de poder legal, digámoslo así, o de poder político constitucional, toda vez que subraya la Revolución Americana como una revolución que triunfa a partir de la implementación, dice ella, de una verdadera constitución, como lo subraya en el ensayo que se titula Sobre la Revolución. Entonces, estoy recordando también un ensayo que se titula La crisis en la educación, donde Hannah Arendt hace una valoración de la educación en el sentido estrictamente pedagógico, ¿no? En el sentido de enseñarle a los niños el mundo y decirles el término que para ella es más político, y es nuestro, ¿no? Este mundo es nuestro. Y explica allí que es un código de referencia política muy importante para lo que ella llama los recién llegados, es decir, los nuevos en el mundo. Es un código político muy importante porque a partir de ello el sujeto puede configurarse no solamente un espacio privado en el mundo, un lugar propio, que de no tenerlo, leyendo a Hannah Arendt, resulta siendo un modo de exclusión, sino configurarse lo que ella va a entender como lo público en el sentido de lo común, es decir, el mundo como un lugar común para todos, ¿no? Allí en ese ensayo no tiene una posición, digamos, legalista, ¿sí?, sino pedagógica, pero en el ensayo sobre la revolución yo diría que sí tiene una posición republicana acerca de la libertad, y es la configuración constitucional de una sociedad. Pues eso es lo que podría responder, Hernán. Y Eduardo, muchas gracias por sus aportes. No, pues yo tenía simplemente, pues Martín, otra pregunta, no sé si la puede hacer. Sí, claro, yo creo que sí. Pues, o sea, que quiero un poco como seguir ahondando sobre el tema de la persuasión, ¿no? Sí. Porque usted mira, por ejemplo, en el texto sobre la revolución de Hannah Arendt, ¿cierto? En la introducción que ella hace, pues muy bello texto, porque dice, es preciso que exista la convicción, en la página 15, ¿no? Dice, es preciso que exista la convicción de que las relaciones políticas no están sujetas cuando se desarrollan normalmente el imperio y la violencia, y tal convicción la encontramos por primera vez en la Grecia antigua, una vez que la polis griega, la ciudad-estado, se definió a sí misma como un modo de vida basado exclusivamente en la persuasión y no en la violencia. ¿Cierto? Entonces ahí es el comentario, dice que no se tratan de palabras vacías, encubridoras de una falsa realidad, nos lo demuestra, entre otras, la costumbre ateniense en persuadir a los condenados a muerte para que se suicidasen bebiendo cicuta, con lo cual se evitaba al ciudadano ateniense, en cualquier circunstancia, la indignidad de sufrir la violencia física, ¿cierto? Entonces lo que voy yo es lo siguiente, entonces, si pues ella habla, ¿cierto? Que realmente pues uno estaría de acuerdo en eso, ¿no? Que el hecho, ¿cierto?, de que se haya creado, ¿cierto?, una forma de organización y de liberación, ¿cierto?, que fue el espacio de lo público, y sobre todo en la asamblea, ¿no?, en las diferentes formas, pues implican que se busca es una vida basada en la persuasión y no en el ejercicio de la violencia, ¿no?, sobre el otro. Pero mi pregunta es si esa persuasión, pues entonces, ¿por qué esa persuasión un poco en el sentido de Platón y de Aristóteles, ¿cierto?, es calificada un poco como persuasión mala, o sea, como que es una persuasión que condujo, ¿cierto?, a unos demagogos, ¿cierto?, y a unos oradores, ¿sí?, que llevó al debacle y a la crisis, ¿cierto?,
de la polis ateniense. Eso es lo que, como mi pregunta, porque si, claro, si la persuasión está ahí, entonces, pues, entonces, ¿por qué se establece entonces algún sentido? O sea, ¿qué criterios hay entonces para establecer que hay una persuasión buena y una persuasión mala, ¿no? Una mala retórica, sí. Sí, como una Bueno, mala retórica, porque entonces la mala retórica es la que conduce a la guerra, la que conduce un poco ¿cierto? A lo que sí, llamaría un poco la éxtasis, ¿no? ¿Sí? Las luchas internas, las pugnas por el poder, y entonces lo que yo no me parece, pues que está bien lo de Aren, pero no veo como, o sea, no sé si ella realmente desarrolló ese problema, ¿cierto? Sí, en sí. eso. También lo otro que quería pues, preguntar era sobre el tema que usted ahí citó el de la promesa de la política, que también me parece un texto realmente pues, muy bueno de Aren, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo el artículo que él de ella dedica pues, a Sócrates, ¿cierto? Pero en cierta medida también lo que ella le critica ahí, si uno mira a Sócrates, ¿cierto? Es que Sócrates pareciera como si se estuviera manejando en el ámbito de lo privado, ¿cierto? Sí. Esa es la forma del diálogo socrático y no en el espacio público, ¿no? ¿Sí? O sea, que es la crítica que ella también dice, bueno, al final Sí. Sócrates, ¿cierto? No pecó de ingenuo, sino que es muy terco en el sentido de no reconocer, ¿cierto? Que son dos espacios diferentes, ¿sí? Y él se está es como conduciendo como si estuviera dialogando con alguien, ¿no? ¿Cierto? Sí, Un dialéctico de pregunta y respuesta y no en el espacio público, ¿cierto? Donde se requiere una forma de persuasión y donde se requiere es un poco captar como el sentido también o el público al cual me estoy dirigiendo, ¿no? Es lo que yo veo. Entonces ya en cierta medida ahí también pues critica ese aspecto. Bueno, eso es lo que quería pues como comentarle y sí. preguntarle. Gracias, Eduardo. Pues tengo aquí a la mano la promesa de la política del ensayo al que se está refiriendo y tengo a la mano el ensayo sobre la revolución. Pero creo que una respuesta más concreta sería en el ensayo de Sócrates. Creo que ahí Hannah Arendt plantea el abismo entre filosofía y política y dice que ese abismo se abrió justamente en el juicio de Sócrates. Te voy a leerte dos apartados muy breves que me parece que Hannah Arendt con eso da respuesta al asunto. Dice, el abismo entre, estoy ubicado en Sócrates, la promesa de la política. El abismo entre filosofía y política se abrió históricamente en el juicio y la condena de Sócrates, que en la historia del pensamiento político representa el mismo punto de inflexión que el juicio y la condena de Jesús en la historia de la religión. Nuestra tradición de pensamiento político comenzó cuando la muerte de Sócrates hizo que Platón perdiera la fe en la vida dentro de la polis y, al mismo tiempo, pusiera en duda ciertas enseñanzas fundamentales de Sócrates. El hecho de que Sócrates no hubiese sido capaz de persuadir a sus jueces acerca de su inocencia y sus méritos, los cuales eran bien obvios para el mayor y más joven de los ciudadanos de Atenas, hizo que Platón dudara de la validez de la persuasión. Y luego el otro breve apartado en relación con eso es el siguiente. El espectáculo de Sócrates sometiendo su propia doxa, que es a lo que se está refiriendo Eduardo, su propia doxa a las opiniones irresponsables de los atenienses y siendo sobrepasado por una mayoría, provocó que Platón despreciara las opiniones y anhelara criterios absolutos. Entonces yo creo que sí, ahí hay una discusión bien interesante sobre el tema que estoy proponiendo y es la cuestión de lo público, en el sentido de que un poco la argumentación y la persuasión se ven en Sócrates en ese momento en una tensión, ¿cierto? Yo creo que lo que Hannah Arendt está diciendo es que nosotros hemos pasado, o la modernidad pasó de, de la argumentación a la persuasión, es decir, pero habría que valorar también cuáles son esos elementos de persuasión, ¿cierto? Porque diría yo desde el punto de vista práctico, si escuchamos a un político profesional, ¿qué tipo de retórica es esa, no? Porque justamente cuando Hannah Arendt se refiere a la política, se refiere como una actividad que tiene la violencia un ¿cierto? Y tiene en el consenso y en la comunicación y en la acción, en la natalidad, en la búsqueda de lo nuevo, ¿sí? Por eso le parece que la revolución
americana es más transformadora que la Revolución Francesa, en términos de la acción, en términos de lo nuevo. Bueno, yo creo que esas serían como unas ideas que podrían trabajarse. Bueno, Me gustaría decir algo. Dale, Manuel, dale. Bueno, pues ahí primero agradecerle a Martín la presentación que ha hecho de Hannah Arendt. Indudablemente una pensadora significativa del siglo XX. Y pues hay muchas cosas que le quedan a uno ahí pendientes con relación a lo que se ha dicho, ¿no? Estaba pensando pues varias cosas con relación a eso, que es un poco la construcción de lo que es lo privado, ¿no? Habría que pensar cuándo se da ese tránsito de lo público a lo puramente privado. Ustedes han subrayado el caso de Sócrates, ¿no? Si bien es cierto, la democracia griega es restringida y es a varones, es decir, lo público sería un mundo propio de los varones, mientras que el oikos sería algo dirigido fundamentalmente por lo femenino. Habría que mirar ese momento justo en que empieza a darse ese tránsito. Y yo tengo la sensación efectivamente que con Sócrates se da ese giro hacia lo privado, que es un giro muy interesante. Nosotros en filosofía generalmente pues santificamos a Sócrates, pero no nos damos cuenta de las consecuencias que tiene para el mundo griego los planteamientos de Sócrates, ¿no? En primer lugar, la desacralización del mundo, a mi modo de ver, ¿sí? Y es una desacralización del mundo donde efectivamente los dioses eran los elementos, e introduciendo esa divinidad al ser humano, ¿no? Por eso el famoso daimon socrático. Ahí habría un elemento muy importante que es la apertura que hace Sócrates hacia ese ámbito de lo privado. Y luego con el cristianismo efectivamente se subraya ese elemento de una manera muy significativa hacia lo privado. Tan es así que cuando se compara en arquitectura, por ejemplo, las construcciones de los antiguos templos griegos, uno nota que el templo griego está volcado hacia afuera, ¿sí? Mientras que cuando uno ve la basílica cristiana, lo importante es lo de dentro. Que efectivamente para el mundo cristiano lo privado, lo interior va a ser lo fundamental. Entonces, habría que revisar exactamente cómo se da ese proceso hacia lo privado, que era la pregunta que hacía Hernán con relación a, bueno, ¿será esto un producto propio de la modernidad? Porque si usted se pone a pensar, bueno, por eso digo que había mucha tela que cortar y muchas cosas que hablar, pero si usted se pone a pensar incluso arquitectónicamente en nuestra época, mucho el espacio de lo privado, ¿no? Y lo público se reduce, por ejemplo, al centro comercial, ¿sí? Entonces, me parece que es muy interesante pensar eso, de cómo se da esa transformación hacia lo privado y que va a jugar un papel tan determinante, en detrimento efectivamente de ese ámbito que era tan importante entre los griegos de la época hasta Platón de lo público, ¿no? Pero lo público en sentido restringido, ¿no? No sé, ahí hay una serie de ideas, como digo, que valía la pena pensar, pero me gustaría ver cómo lo plantean ustedes, ¿no? Sí, gracias Manuel, porque
Hernán y Eduardo, bueno, todos, porque me abren ahí una línea desde el punto de vista de Sócrates, ¿no? Y sería pensar si ese es el momento de apertura propiamente de lo privado, ¿sí? Y bueno, sí hay alusión de Hannah Arendt al cristianismo en términos de la bondad, ¿no? Pero recuerdo que finalmente la bondad como algo propio, privado, eh, pero luego cuando hace referencia a la práctica de la bondad, subraya que es imposible, que de todas maneras la bondad tiene un elemento público. Desde el punto de vista de la fe, pues Dios está viendo el acto de bondad. Dice Hannah Arendt, en ese sentido, pues tiene un elemento de público y es imposible que esté totalmente ubicado en lo que ella llama, sí, la esfera privada o la esfera íntima, como diría Rousseau en la modernidad. Yo les agradezco porque, pues yo el seminario lo entiendo así, ¿no? Es una clase, pero una clase donde uno presenta ciertas cuestiones que está trabajando Así es. y que aspira a clarificar a través de los comentarios y de las observaciones. Y pues hoy en ese sentido me siento realmente muy contento porque, porque pues hay unas líneas que hay que revisar, ¿no? Que hay que seguir revisando. Les agradezco Martín, Pero mucho. Martín, o mira, sea, yo te quería, no sé si pudiera yo como ampliar un poco esa idea de lo que preguntó Manuel, ¿no? A mí Sí, me sí, parece que realmente en Aristóteles, si uno mira en el libro primero, ¿cierto? En Política, el libro primero, pues ahí él muestra bien el paso, me parece que del espacio privado al espacio público, ¿cierto? El espacio privado, claro, el espacio de la oikonomía, ¿no? Que es el de la administración familiar, ¿sí? Pero está en función solo de las necesidades de la vida, ¿sí? Por eso para él la familia es como el centro para el sentido de suplir las necesidades pues, materiales de las personas, ¿cierto? Y ahí hay tres tipos de relaciones, ¿sí? Hay una relación un poco de la subsistencia que es entre el amo y el esclavo, después la relación entre el esposo, entre el hombre y la mujer, entre el macho y la hembra, como lo dice, porque no utiliza ahí ningún término ni mujer y hombre, sino macho y hembra, ¿cierto? Y también entre el hombre, ¿cierto? Entre el padre y el hijo. Pero el que dirige el oikos es el pater, ¿cierto? O sea, él es el rey como natural. Entonces, por eso Aristóteles ahí lo ve, ¿cierto? Que ese tipo de relación son relaciones entre desiguales. Entonces, una diferencia primero, ¿cierto? Que establece Aristóteles es que el espacio del oikos se hace en relación entre desiguales, ¿sí? claro. sí, sí. Porque los otros son incompletos, ¿sí? Uno es incompleto para la vida cívica como el esclavo, ¿cierto? La otra, pese a que, ¿cierto? A que es griega, no tiene la posibilidad del espacio público, y el niño, pues menos, ¿cierto? Porque no ha alcanzado, ¿cierto? La madurez, ¿sí? Y él también, entre la primera diferencia es entre relaciones entre desiguales, mientras que el espacio de la poli diría eso relaciones entre iguales. Entre iguales. Pues son dos diferencias, una diferencia ahí. Sí. La segunda me parece es que el fin de la vida en el oikos, ¿cierto? De la administración familiar está centrado en las necesidades de la vida, mientras que en la poli es vivir bien. ¿Vale? Entonces, si usted se da cuenta, ahí él muestra Aristóteles una diferencia fundamental, ¿cierto? Por eso él dice que la vida en la poli, ¿cierto? Y por eso él habla de tres momentos, ¿no? Que es la casa, la aldea y después la polis, ¿cierto? La ciudad-estado, ¿sí? Sí. Porque es más completa, porque ahí usted puede lograr un poco ser feliz, ¿sí? Sí. Y la poli puede garantizar eso. Entonces, si está en función de vivir bien, pues es una diferencia fundamental, porque la otra solo está ahí en funciones de vivir, ¿sí? Sí. Me parece que ese paso entre la esfera privada, como dice Arendt, ¿cierto? Y la esfera pública, ella se recoge mucho. Pero para la esfera pública, por eso, para ella es muy importante, se requieren son personas virtuosas, ¿sí? Ajá, sí. O sea, que no vean lo público como una carga como lo ve Platón, ¿cierto? Es que Platón lo dice, mire que el espacio público, el espacio del hoy, ¿cierto? De la polis, ¿sí? El espacio de la asamblea, el espacio político, ¿cierto? ¿Sí?
nos toca a nosotros, o sea, es como él lo ve como una obligación, pero no lo ve como una necesidad, mientras que Aristóteles sí considera que el punto central de ahí, ¿cierto? Es también contar con ciudadanos virtuosos, ¿sí? Ujú, Para que participen en el espacio público. Si no hay esa participación, pues ella ve, ¿cierto? Que pierde toda esencia o todo sentido, ¿cierto? La idea que ella tiene política, que es el espacio de la palabra y de la acción, ¿cierto? De la pluralidad, ¿no? ¿Sí? Entonces a mí yo sí, siempre recuerdo una frase que hasta Cene tiene en Carne y Piedra, que me gusta mucho, ¿sí? Que dice que la ciudad, pues viven son personas diferentes, ¿cierto? ujú. Porque si todos pensáramos igual, eso es más bien una secta, ¿cierto? Pero no una ciudad. Es como la ciudad Eduardo, son diferentes. Necesitamos dos rasgos que considera Hannah Arendt importantes, ¿cierto? Que es la palabra, ¿sí? ajá. Que señala Aristóteles, ¿sí? Y el otro, que el hombre es un animal social o político por naturaleza. Pero una cosa, ¿Verdad? Que don- vamos ligados a eso, ¿vale? un elemento, Eduardo, que me parece que hay que subrayar es que precisamente la polis tiene que ver no con la edificación de la ciudad, que era lo que los romanos llamaban urbe y los griegos astin, sino tiene que ver es con esa comunidad que participa de unas costumbres, eletos, de Ujú. una lengua, de un dialecto, ¿no? Incluso de unas costumbres. Pero yo quisiera subrayar ese elemento del oikos vinculado a lo femenino también con el hecho de que un lugar central dentro del oikos es el altar dedicado o el ara dedicado a la diosa Hestia, que es la diosa del hogar. Y es bien curioso porque esa expresión, como dice este autor Lebec, cuando habla de Aristóteles, eh, se relaciona profundamente con la idea de Usía, ¿no? Con eso que después se va a traducir como esencia. Es bien curioso ese elemento. Y fundamentalmente la vida del varón está en el afuera, en eso que nosotros llamaríamos polis, en lo público. El término que nosotros tenemos es de origen romano, ¿no? Populus, pero tiene que ver es con polis, es decir, ahí se ejerce lo político, en ese sentido de que estábamos diciendo y que subraya Eduardo, de efectivamente tiene que ver con esa vida en común, con esas costumbres, con esas, y que de ahí se deciden muchas cosas, ¿sí? Entonces, me parece que ese es un rasgo que hay que subrayar. Si bien es cierto, Aristóteles, como dice Eduardo, le da esa preeminencia al varón, ¿sí? La idea de unos nacieron para mandar y otros para obedecer, como el padre sobre los hijos y la esposa, etcétera. Pero es bien curioso que ese ámbito del oikos es profundamente femenino en el mundo griego, ¿no? Y, y el ámbito de lo público, de lo político, que diría yo más bien en términos de los griegos, tiene que ver con el varón, ¿no? Bueno, Entonces, ¿sí? yo en el sentido en que está planteando Eduardo y Manuel, yo estoy desarrollando una idea con Hannah Arendt que no sé si será muy descabellada, incluso muy temeraria, y tiene que ver con que plantear que la libertad y la igualdad no nacen en la esfera pública, sino en la esfera privada, en el sentido de que la libertad sería una especie de condición, o sea, la conquista de las necesidades, la supresión de las necesidades de la vida sería una conquista de la libertad, y la condición y la libertad sería un requisito para la vida pública. No sé si, pues me falta todavía profundizar en eso, pero con Hannah Arendt un poco estoy ubicado en esa idea. Sí, pues lo que yo veo ahí como problemático es como la idea de que, pues, me parece a mí que le da indito del oico, ¿cierto? Que es lo que Ana Arendt llama como el ámbito de lo privado, ¿cierto? De la administración familiar,
¿cierto? De la economía, pues está más entre relaciones entre desiguales, ¿no? Ajá, ok. Sí. Así que en alguna medida, si usted mira el ejemplo ahí del libro primero, cuando él ahí menciona a Homero y que Zeus es el padre de todo, pues implica es que básicamente pues que el rey, ¿cierto? O sea, que es como una relación, es un tipo de régimen monárquico, ¿no? Realmente, o sea, como él lo ve el ámbito de lo privado, ¿cierto? Y por eso Aristóteles dice que ese ámbito es como muy de los tipos de gobiernos bárbaros, ¿no? ¿Cierto? Porque realmente un tipo de gobierno de desiguales y es monárquico, ¿no? Donde el rey se diferencia de los otros, ¿no? Que tiene unas cualidades que lo hacen diferente de los otros, ¿sí? Y por eso es el que manda, ¿no? Sobre todo, bueno, ahorita también Manuel habló de la relación de mando y obediencia. Claro, hay una relación de mando y obediencia, pero digo un sentido más monárquico, ¿cierto? Más por ejemplo, en sentido, por ejemplo, del hombre y el esclavo, del amo y el esclavo, más de propiedad, ¿no? ¿Cierto? El hombre no, el esclavo no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a otro. Pero yo veo que eso de mando y obediencia también, ¿cierto? Él lo ve como un ejercicio de la política, ¿no? O sea, que primero debemos aprender también cómo obedecer para después saber mandar, ¿no? Ya en la edad adulta es lo que ve un poco Aristóteles, como él define, ¿cierto? Un ejercicio de la política y sobre todo cómo él ve la democracia, ¿no? ¿No? O sea, que él ve que es muy importante, ¿cierto? Pues esa primera aprendizaje a obedecer y después a mandar en el ámbito de la privada, de lo público y sobre todo en la democracia y sobre todo en como él ve ya la propuesta política. Pero bueno, yo creo que después ya hablaríamos de este tema. Bueno, Sí, Ok. sí. muchas gracias. Mira, una cosita para despedirnos. Yo veo ese tema muy importante, Martín y compañeros, porque cuando uno se vuelca sobre el ámbito público, hoy en Colombia y en el mundo, lo que ve es realmente una gran perversión, una gran pobreza del ámbito político. No sé si ustedes vieron, yo escuché el debate entre Trump y Biden, y no se diferenciaba prácticamente nada de Laura en América. Ese programa pues era insulto va, insulto viene, pero hay realmente muy poca argumentación. Y muy poco ejercicio, pues la idea de presentar ideas. Y yo creo que la política se nos ha vuelto así, incluso a partir de las redes sociales, pues son mensajes muy cortos, pero son más bien mensajes hirientes que dicen verdades a medias, a veces mentiras abiertas, y en eso nos movemos, ¿no? Más bien un discurso hipnótico con pocas ideas de fondo y con poca participación, ¿sí? Eso es lo que realmente uno ve. Y entonces a mí sí me parece que la preocupación de Arendt es ese problema pues de lo público y de la política, el problema de volver a repolitizar el mundo, claro. Pero esa repolitización pues tiene ahora unas exigencias muy grandes, ¿no? Porque ya se conoce que las técnicas de la manipulación de los seres humanos a través de la propaganda y de la repetición de ciertos eslóganes, ¿sí? Porque hay una gran desconfianza también, por supuesto, de las instituciones, ¿sí? Porque hay un mundo, en realidad yo creo que lo de la posverdad pues es algo que se está dando, ¿no? O sea, de que se dicen verdades a medias, y entonces todo parece que valiera allí y cualquier discurso parece, y entonces uno ve unos comentarios de senadores, por ejemplo, en este país, cosas abiertamente falsas, torpes, ignorantes, pero ahí están y hacen eco y se crea, y entonces lo que Y uno no, ve no es les da vergüenza. sí, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza. Entonces lo que hace es que a veces el ciudadano también, que es un poco más consciente, pues pretende aislarse de eso, ¿sí? Porque eso es de esa forma, ¿no? Pero al aislarse de eso, pues deja el espacio justamente a aquellos que hacen eso. Entonces, ahí parece que hay una sin salida. Pero yo diría, Martín, a mí me ha gustado mucho la sesión del día de hoy.
y la conversación, y que pues quedan temas para la próxima, y el próximo jueves entonces seguimos pensando estas cosas. Ok. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a terminar el día de hoy ahí. ¿Parece? Muchas gracias. Chao, que estés muy bien. Muy bien. Ok. Chao. Gracias a todos, gracias a todos. Que estén bien.